Esta semana muchos esperaban con ansiedad el lanzamiento del SpaceX. Lanzamiento que, si tiene éxito, va a traer cambios en la forma que el ser humano quiere explorar el espacio. Muchos quieren retirarse en el espacio, quieren conocer nuevos planetas. No intento hablar de esto esta mañana, pero pasó esta semana. Esta semana oímos la noticia triste. Veíamos titulares en los Estados Unidos como 4 oficiales de la policía fueron arrestados por la muerte de un afroamericano. Y podemos ver en la televisión las manifestaciones de cientos de personas y miles que quieren cambios, quieren justicia, quieren cambios en el sistema en los Estados Unidos. Más y más oímos las demandas de las personas por el cambio climático. Quieren un cambio, quieren justicia climática. El cambio climático es la crisis de nuestro tiempo y muchos piden cambios. Muchas veces oímos la misma palabra, cambios. Esta semana leía una revista cristiana en la que había un artículo en el que el autor nos invitaba a considerar a los cristianos que vivimos en una sociedad después de la cristiandad, post-Christianity, donde la iglesia está poniéndose vieja, anciana, que estamos viviendo en un mundo donde Greta Thunberg y Malala Yousafzai son voces que se oyen todos los días y que son voces de nuestra cultura global. Por lo tanto, la iglesia debe cambiar, la iglesia tiene que cambiar, porque nuestro mundo está cambiando y van a haber cambios en las iglesias. Y si la iglesia no cambia, va a ser irrelevante en nuestra sociedad. Cambios. Hoy domingo, 31 de marzo del 2020, celebramos Pentecostés, el domingo de Pentecostés. Nos reunimos en las diferentes iglesias para recordar el día en que el Señor Jesucristo envió a su Hijo, a su Espíritu Santo, el día en que sus discípulos cambiaron, el día en que la iglesia recibió el poder que trajo cambios. Si la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo, no puede llevar cambios a la sociedad. Y esta mañana, esta tarde, esta noche, donde quiera que te encuentres, voy a leer unos versículos del libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a leer los 4 primeros versículos. Y vamos a orar para meditar acerca de lo que pasó el día del Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Cambios. Vamos a orar. Padre de la gloria, Padre, venimos ante su presencia diciéndole que usted es santo, santo, santo. Y Padre, pedimos su bendición en este momento que vamos a leer su palabra. Pido su bendición sobre las personas que están escuchando. Queremos oír su voz, queremos cambiar, queremos que su Espíritu Santo nos cambie para poder traer cambio a las sociedades en las que vivimos. Bendiga nuestro tiempo, Lord, Señor, porque venimos en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. La palabra Pentecostés viene del griego y significa el día 50, es decir, el 50. Y el nombre de Pentecostés en el Nuevo Testamento es el equivalente de la fiesta de las semanas de la que leemos en el libro de los Éxodos, en el capítulo 34, o la fiesta de la cosecha en Éxodos 23, que era celebrada 50 días después de la Pascua. La gente, el pueblo de Israel estaban esperando cambios.
estaban bajo el dominio romano, ellos no eran libres, estaban esperando por el Mesías que iba a traer cambios. Jesús les había dicho a sus discípulos, esperen hasta que yo les envíe al Consolador antes de que cumplan su misión, que era ser testigos de Él en todas las naciones. Antes que la iglesia de Cristo vaya a testificar al mundo, debe recibir poder de lo alto. El cambio va a ser una realidad en las iglesias cuando vamos con el poder del Espíritu Santo. Y quisiera en este momento reflexionar acerca de 3 cosas que pasaron, que los discípulos vivieron para recibir ese poder en la primera iglesia. Primeramente, los discípulos oraron. La iglesia oró. Ellos oraron para que el Espíritu viniera, y eso es lo que leemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús, los hermanos de sangre de Jesús. Ellos estaban unidos, unánimes en oración. Si la iglesia cristiana quiere crecer, si la iglesia cristiana quiere tener poder para predicar el evangelio, necesita ser una iglesia que ore. Necesita ser una iglesia como esta iglesia, que estaban unánimes, que estaban entregados de continuo a la oración. ¿Cuántas personas? El evangelio, Lucas nos dice que eran 120. Y él nos da una lista de las personas, y están aquí los apóstoles, las mujeres, nombra a las mujeres, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Y el resto de las personas que estaban ahí eran 120 personas que estaban entregados de continuo a la oración. Estaban orando con una misma mente, estaban orando con un mismo propósito. Los apóstoles recibieron la comisión, vieron a Jesús irse al cielo con su Padre. Ellos estaban esperando, pero había algo que habían perdido, que no tenían. El puesto que había dejado Judas había sido llenado con Matías, pero el puesto dejado por Jesús todavía estaba vacante, no había sido llenado. Pero el poder viene de Dios cuando el Espíritu Santo llena la vida de estos discípulos. El poder de Dios viene sobre la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Pentecostés es acerca del misterioso poder de Dios. El versículo 2 describe un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, llenando la casa donde los discípulos estaban sentados, estaban reunidos. Imagínese un tornado, un huracán que viene sobre la sala de su casa. Un poder que potencialmente va a ser destructivo, pero vamos a leer que también va a ser un poder lleno de humildad. La palabra griega para la palabra poder viene del griego dynamos, que significa dinamita, de donde tenemos la palabra dinamita. Y aquí dice Lucas que de repente vino del cielo. Esta palabra nos indica que fue una sorpresa para los discípulos. Ellos sabían que el Espíritu Santo venía, pero los cogió de sorpresa. En ocasiones el Señor nos va a sorprender, sorprende a su iglesia porque no esperamos tanto del Señor. Muchas veces, no sé ustedes, pero tomamos el poder de Dios. No le damos mucha importancia. Sabemos que Dios nos ama y eso no va a cambiar. Pero por otro lado nos olvidamos que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y ponemos a Dios en una caja. Lo encerramos en nuestros propios pensamientos. Y nos olvidamos que Él es Dios.
El Pentecostés es acerca de reconocer el poder de Dios. Es acerca de cuando nosotros sentimos que nuestro mundo está colapsando, que vemos que nuestros planes se han caído. No sé lo que estás pasando el día de hoy, pero quizás te sientes perdido o perdida porque todo está colapsando. Tu matrimonio, tu negocio, tu iglesia. Los creyentes del primer siglo estaban familiarizados con la mitología griega, con los dioses romanos, pero ahora iban a experimentar el único Dios, el poder del único Dios, del Dios verdadero. Estos discípulos esperaban cambios en su sociedad, cambios en sus vidas. Tenían el mensaje, pero ellos necesitaban poder. Porque sin el Espíritu Santo, su misión iba a ser imposible. Sin el Espíritu Santo, ellos no iban a poder llevar el mensaje y hacer discípulos. Sin el Espíritu Santo iba a ser imposible la misión dejada por Jesús. Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en el día del Pentecostés, podemos decir que este era el acto final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, quien vino a nacer y se convirtió en un hombre como nosotros, vivió una vida como nosotros, murió por nuestros pecados, se levantó de los muertos, ascendió al cielo, ahora envía a su Espíritu Santo sobre su pueblo para que forme la iglesia. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo se posó suavemente, despacio, sobre cada uno de los discípulos. Eso es lo que leemos aquí en el siguiente versículo, que dice: y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. No fue solamente para los apóstoles, no. Estaban las mujeres, estaban los otros hermanos de Jesús y las otras personas. Este viento violento había venido, pero vemos estas lenguas como de fuego. Pero vamos a notar lo que pasa aquí. Las lenguas de fuego se separan. Se originan desde una fuente, pero ellas se separan. Y vamos a aprender después que la fuente es del Dios mismo, del Espíritu del Dios mismo, para asentarse, para posarse sobre cada uno de ellos. No los van a invadir o a tomarlos como una película de terror o una película de ciencia ficción. No, en una manera lenta, suave, delicada, viene y se posa el Espíritu de Dios en cada persona. Qué figura más preciosa de la misericordia y de la gracia de Dios. Él que es poderoso, Él que es el Creador, Él que es el Todopoderoso, viene y toma control de las personas en una manera delicada. A veces pensamos que queremos esa experiencia y queremos nuestro día de Pentecostés, queremos escuchar el fuego, queremos escuchar el ruido, pero va a ser fácil. Allá está el ruido, allá me voy a ir y aquí voy a recibir el Espíritu de Dios. Hay una cosa que debemos saber, que el Señor es el mismo ayer, hoy y mañana. Si Él quiere hacerlo de esa forma, lo va a hacer. Pero quizás el problema por el que no experimentamos el Espíritu Santo está en nosotros. Quizás el problema es que nosotros no pasamos mucho tiempo orando. Los discípulos oraban, estaban juntos. Y quizás nosotros no nos damos cuenta cuánta basura tenemos en nuestra cabeza. Yo tengo muchas cosas que cambiar. Y el problema es que estamos ocupados. Y a veces decimos: Señor, quiero escucharte, quiero recibir el Espíritu Santo, quiero vivir lleno del Espíritu Santo. Y Dios le dice: estoy aquí, estoy tratando de hablarte, pero tú no me estás buscando, no estás orando, no estás pasando tiempo conmigo. ¿Cómo vas a escuchar lo que yo te quiero decir? La presencia de Dios nos da poder.
La presencia de Dios nos alista. La presencia de Dios nos prepara. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Esta misteriosa tercera persona de la Trinidad, que a veces es difícil explicarla, cuando viene nos da poder. Cuando viene nos alista para hacer las cosas que no podemos hacer en nuestra propia inteligencia o fortaleza. Miren lo que pasa cuando estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. La experiencia viene acompañada de este maravilloso regalo, que ellos empezaron a hablar otras lenguas. Hay mucha disputa. ¿Qué es lo que pasó aquí, el hablar en otras lenguas? Yo creo que el texto aquí no es ambiguo, es claro. Las lenguas habladas en el día del Pentecostés eran lenguajes conocidos. La palabra griega que usamos aquí es la palabra que usamos para identificar algún lenguaje. Y el contexto permite no otra interpretación de que estas personas que estuvieron ahí, esos 120, hablaron en otras lenguas claras. Lo que pasó aquí fue que por primera vez en las vidas de esta multitud que era diversa, de diferentes partes del mundo, escucharon de una manera clara el mensaje, la palabra verdadera, el mensaje de Dios, y lo pudieron entender. El Espíritu Santo estuvo en control. No había un caos, no había un desorden, no, estaba en control. El Espíritu Santo que estaba ahí y les había dado poder a estos hombres simples, pescadores y letrados, para que pudieran predicar el Evangelio en otras lenguas. Los discípulos recibieron esta oportunidad y quizás ellos se recordaban lo que Jesús les había dicho: y me serán testigos en todas las naciones de la tierra. Y Dios y Jesús estaba cumpliendo esa promesa. Ellos fueron, si leemos el capítulo, vamos a ver que fueron testigos a Parsians, a personas que eran de la región de Irán, de Mesopotamia, de Asia Menor, de egipcios, de romanos, árabes. Todas estas personas pudieron escuchar claramente el mensaje. Muchos decían: estos no son galileos, nazarenos, son iletrados. ¿Cómo pueden hablar claramente otro lenguaje? Pero a veces sabemos que cuando la palabra de Dios es presentada, hay personas que dudan acerca de ello. Y aquí hay una lección para nosotros como iglesia, de que nosotros no tenemos que tener temor si vamos a presentar la verdad, si vamos a presentar el Evangelio. Dios mismo nos da el poder, la habilidad para hacerlo. Pero ahí habían aquellos que dudaban. ¿Cómo es posible que estos hombres están hablando así? Están borrachos, están fuera de sí. Algunos de ellos se burlaron, han estado bebiendo, pero otros escucharon y sus vidas fueron cambiadas. Después de que recibieron el poder, ellos pudieron proclamar el mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje? La iglesia pudo proclamar el mensaje de salvación. La iglesia pudo proclamar la palabra de verdad. La iglesia comenzó a hacer lo que Jesús les había pedido: y me seréis testigos. Pero ¿cuál era el mensaje? Pedro se levanta y predica un mensaje con poder. Hay algo que tenemos que considerar. Muchas veces ahora, aquí, por ejemplo, en Europa, dicen que no podemos predicar un mensaje de más de 20, 30 minutos porque ya es irrelevante y eso ya pasó de moda. En la iglesia primitiva, la predicación era central. Y no viene de un discípulo, viene del Señor Jesús mismo. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, 17. Este es nuestro Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio y lo encontramos predicando. Y Él dice en Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista también predicaba: arrepentíos.
Si quieren leerlo, pueden leer lo mismo en Mateo capítulo 11, en Marcos capítulo 1, en Lucas capítulo 8, en Lucas capítulo 20. La predicación ha tenido un lugar central en la vida de la iglesia verdadera por los siglos. Entonces Pedro, en el versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró. Sí, el mismo Pedro que negó a Jesús, el mismo Pedro que tuvo miedo. Pedro levanta su voz, obviamente un Pedro cambiado, un Pedro lleno del Espíritu, diferente al cobarde cuando habló frente a esa niña y negó a Jesús y predicó. Cuando vemos nuestra sociedad, cuando vemos a las personas, vemos que están buscando algo. Muchos de ellos están buscando cambio. Quieren cambiar sus vidas. O algunos no están buscando religión. Ellos están buscando cambios. Buscan paz y buscan meditar, buscan justicia, como vemos en los Estados Unidos. Buscan que la gente, equality, como decimos en inglés. Otros buscan felicidad o un propósito en las vidas. Quieren cambios. Quizás tú estás buscando cambios. Sabes que hay algo que tiene que cambiar en tu vida. Pero nosotros como iglesia, cambio viene cuando la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, deja de estar tratando de explicar la palabra pecado y trata de tener razonamiento a la palabra pecado. Cambio pasa cuando la gente de Dios ya deja de llamar al pecado libertad. Cambio va a ocurrir cuando la iglesia de Dios está llena del Espíritu Santo. El cambio ocurre cuando el pueblo de Dios, como lo hicieron los discípulos, rinden sus vidas a Cristo para predicar la verdad. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando predicamos la verdad, los cambios se producen. El apóstol Pedro empieza a predicar. En su primer sermón, 3,000 personas vienen a los pies de Cristo. Porque la palabra de Dios es la única verdad que puede llevar esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Porque la palabra de Dios es la única verdad que puede traer paz al que está atormentado, a la que está atormentado. La palabra de Dios es la única que puede llevar gozo a aquellos que están tristes. La palabra de Dios, la verdad de Dios es la única que puede traer libertad al que está cautivo en algún vicio. La palabra de Dios es la única que puede traer salvación al que está perdido. La palabra de Dios es la única que nos puede salvar del infierno. El Señor Jesús, no un predicador, el Señor Jesús, en el Juan capítulo 17, versículo 17, Él dijo: santifícalos en la verdad. Padre, tu palabra es verdad. Cámbialos, Padre, en tu verdad. No cámbialos porque vas a la iglesia, porque has sido bautizado, porque has sido confirmado. No, cámbialos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tristemente, estamos viviendo o experimentando hambre espiritual, porque la gente no está recibiendo comida espiritual. La palabra de Dios está fuera de nuestros colegios. La palabra de Dios está fuera de nuestras universidades. La palabra de Dios está fuera de los gobiernos públicos. La palabra de Dios no está siendo predicada desde los púlpitos. Desde los púlpitos recibimos política. Desde los púlpitos recibimos justicia social. Pero no recibimos la palabra de Dios porque es considerada ofensiva. La palabra de Dios ha sido puesta en un rincón porque queremos llenar las iglesias y que no queremos lastimar a las personas. Si la palabra de Dios no está en nuestras vidas, si la palabra de Dios no está en nuestras iglesias, si la palabra de Dios no está en nuestras familias, si la palabra de Dios no está en nuestro país, tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios es la única verdad que cambia vidas. Porque la palabra de Dios es la única verdad que nos cura. Porque la palabra de Dios es la única verdad que nos limpia. Porque la palabra de Dios es la única que puede sacar el dolor de la muerte y nos da esperanza después de que vamos a la tumba.
El doctor Michael Youssef en su sermón Mi perspectiva de América usó una ilustración que quisiera dejarla antes de terminar. Y él usa la ilustración de las 4 etapas de la muerte por inanición. Las 4 etapas de la muerte por inanición. Él dice que cuando una persona, estamos muriendo de hambre, la primera etapa es la irritación, la segunda etapa es el agotamiento, la tercera etapa es la depresión y la última es la muerte. En la primera etapa, si la palabra de Dios, si la aplicamos a nuestro estado de una muerte por inanición, ahora que estamos hambrientos de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, si la palabra de Dios no es nuestra comida diaria, tenemos que tener cuidado. Porque nos empezamos a sentir débiles, irritados, todo nos irrita, insusceptibles al virus, no al COVID, pero al virus de la tentación, del pecado. Cuando no comemos, el estómago se irrita y ahí vemos a personas irritadas. Cuando la segunda etapa es que nos sentimos agotados, espiritualmente agotados, indiferentes, no queremos saber nada, no queremos ir a la iglesia, no quiero escuchar nada. La tercera etapa, estamos deprimidos y la última, ya estamos muertos espiritualmente. La gente se irrita cuando escucha a predicadores predicar el evangelio. Te tiran la puerta. Yo he sido religioso hace muchos años, mi abuelo y mi papá. No queremos escuchar la palabra. Irritación. Nos irritamos cuando oímos a predicadores y a evangelistas predicar el evangelio. Pero es muy triste, porque lo que viene es peor. Es un signo de un estado espiritual. En un estado espiritual en donde estamos muriendo porque no estamos recibiendo comida espiritual. Y la razón por que tenemos mucha gente con mucho coraje y frustrada, gente que no quiere saber de la Biblia, es porque no han recibido comida espiritual, la palabra de Dios. Los enemigos de Cristo sacaron la Biblia de los colegios. Los enemigos de Cristo sacaron la Biblia de las universidades. Los enemigos de Cristo movieron las oraciones de las iglesias, de los lugares públicos. Los enemigos de Cristo no quieren orar porque no podemos mencionar el nombre de Jesús porque es ofensivo. Pero no debemos buscar responsables y apuntar con el dedo a este político o a este dirigente, no, o nosotros. Hay siempre el momento para cambiar. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Necesitamos a Jesús. Él es el pan de vida, no un partido político, no una iglesia. Si el pan no te va a ayudar hasta que tú no te lo comas. La palabra de Dios no nos va a ayudar hasta que nosotros no estemos inmersos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos va a alimentar si la usamos como un buffet y tomamos esto, dejamos esto. Oh no, este versículo está bonito y lo repetimos y lo ponemos en Facebook. El de acá no me gusta, no prediques en eso. No nos va a ayudar. Vamos a estar hambrientos y vamos a morir de hambre espiritual. Tenemos muchos predicadores falsos, profesores falsos que le dicen a la gente lo que ellos quieren oír. Que declaren esto y ahí va a estar hecho. Otros dicen que podemos ser cristianos sin arrepentimiento. Cuando arrepentimiento es lo que Jesús predicó, lo leímos. Arrepentimiento es lo que los discípulos predicaron. No podemos cambiar la verdad. La verdad nos tiene que cambiar. No podemos cambiar la verdad. La verdad es la que te cambia, la que me cambia. Arrepentimiento significa volvernos a Dios y alejarnos de todo lo que hemos puesto en lugar de Dios. Pedro se levantó y predicó la verdad.
Y esto les predicó. Déjenme leer lo que les predicó. Dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro movió a estas personas, tocó el corazón de estas personas, predicando la palabra de verdad. Y le dijo: sus pecados han puesto a Jesús en la cruz. Y es lo mismo para nosotros. Mi pecado puso Jesús en la cruz. Tu pecado. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Tengo que cambiar. ¿Qué hago? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y van a recibir el Espíritu Santo. Él les dijo: arrepiéntanse, dejen sus pecados, dejen sus prioridades y reciban a Jesús el resucitado como el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Y sabe qué pasó? 3,000 personas llegaron a él y la iglesia nació. Feliz cumpleaños, iglesias. Hoy es el cumpleaños de la iglesia. ¿Estás listo para recibir estos poderes sobrenatural? Las palabras correctas cuando la gente necesita oír. La presencia de amor y perdón cuando lo necesites. El Pentecostés no está diseñado para 120 personas. Está diseñado para ti y para mí. El mismo Jesús habla ahora. Se mueve como un tornado, como un huracán, y todavía quiere posarse sobre nosotros, lentamente, suavemente, para bendecirnos. Pero va a ser difícil. No es un camino fácil. El Señor nos da poder para hacerlo. Y quiero terminar con unos versículos del libro de Judas. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones en las iglesias, individuos mundanos que no tienen el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificaros en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Este tiempo te pido que consideres eso, que tienes poder para cambiar. Tú estás aquí, no sabes cómo dejar este vicio, no sabes cómo cambiar. Entrégale tu vida a Cristo. Espera en Él. Y su Espíritu te va a renovar, te va a dar el poder. Y ustedes como cristianos, nuestra parte es esperar, orar, estar vigilantes y entregar nuestras vidas a Cristo para poder ser llenos de su Espíritu Santo y proclamar la palabra de Dios, que es la única que puede traer cambio a este mundo en necesidad. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Nos vemos pronto.